Alejandro Anderson, médico neurólogo. ¿Cómo le va, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bueno, ha venido con todos los elementos, ¿no? Ha venido con un cráneo, ha venido con un cerebro. Digo, es uno de los órganos más importantes, el más importante, el que rige todas las conductas. Digo, ¿qué secuela puede quedar de un traumatismo de cráneo, no? Cuando uno tiene un golpe en la cabeza, que eso es el traumatismo de cráneo, ese impacto, cuando es leve, te sacude el cerebro, pero no te llega a dañar ninguna estructura, a pesar de que el cerebro es algo blandito, delicado, con 86.000 millones de neuronas conectadas entre sí, y eso puede provocarte una pérdida de conocimiento y es reversible. Esa es la conmoción cerebral. Pero cuando la fuerza, la contundencia del golpe es mayor, no se puede absorber. Entonces se dañan las neuronas, se dañan los vasos sanguíneos y aparecen los edemas, aparecen las hemorragias. Y eso es la contusión cerebral. Y allí entonces aparecen las situaciones que vemos en 250 a 300 personas, cada 100.000 habitantes por año, que son las internaciones por traumatismos de cráneo graves, que impactan principalmente entre los 15 y los 35 años de edad. Traumatismos de cráneo graves, vos tenés, te diría, como principal causa de cada 4, 3 son accidentes de tráfico. 20% restantes son las personas mayores que se caen. Ajá. Y lo que yo quería mostrarles, y para lo que traje esto, es que cuando uno ve cómo es el cráneo adentro, que creo que lo alcanzan a ver acá. Sí, sí. Bueno, fíjense ustedes que llama la atención al que no lo vio alguna vez, todo lo rugoso que es. Entonces, cuando uno se golpea, el cerebro, que es una estructura, como les decía hace un rato, con la consistencia de una gelatina, por la aceleración del golpe, se sacude para adelante y para atrás, o a veces rota, y se lastima contra estas rugosidades. Entonces, ¿qué ocurre? Al lastimarse, sangra, además de dañarse neuronas, esa sangre se acumula y se forman hematomas, que son acúmulos de sangre que pueden estar entre el cerebro, que ven todas las arterias que tiene el cerebro. Fíjense ustedes que el cerebro tiene un montón de arterias por fuera, un montón de arterias por dentro. Esas arterias sangran y pueden sangrar entre el cráneo y el cerebro, hematomas subdurales, extradurales, o dentro del cerebro, que son los que describían en el parte, los intraparenquimatosos, en la sustancia gris y blanca del cerebro, o adentro, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que son los intraventriculares. Cuando aparece esta estructura dentro del cráneo, que es duro, esta estructura que está acá abajo, que es el tronco cerebral, que es la estructura que, si bien es primitiva, permite que nos despertemos. En el tronco cerebral está el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Enciende la corteza cerebral, que es nuestro disco rígido, donde están todas nuestras vivencias, todo lo que estudiamos, todo lo que aprendimos, todas las experiencias. Pero eso no se enciende si no lo estimula el tronco cerebral. Ese tronco cerebral que va por este agujero, que está en la base del cerebro, se dañan estos cuadros y uno no se puede despertar y queda en coma. Esa es la razón de estar en coma. Y también la pérdida de memoria, ¿o no? Porque bueno, después te quedan las secuelas. Claro. Después te quedan las secuelas. Para que haya menos secuelas, a veces el coma también te lo hacen no solo por el accidente, sino que lo hacen de manera inducida con fármacos, que son los mismos que usás para las anestesias, para enfriarte el metabolismo cerebral y protegerte. ¿Cuánto te protege un casco en un accidente, teniendo en cuenta esto que usted dice, que a la menor inercia el cerebro se desplaza? Digo, ¿cuánto te puede proteger un casco o de qué? Muchísimo. Hace una diferencia enorme un casco. Así como en los vehículos, como los autos o camionetas, el cinturón evita que nos golpeemos y que salgamos por el parabrisas, ¿no es cierto?, y nos impactemos. El casco, en el caso de las motos o de las bicicletas, cuando uno se cae, en general siempre se golpea la cabeza. Ajá. Y si uno maneja todos los días, alguna vez algo te va a pasar, porque siempre alguna vez algo falla. Entonces, cuando uno se cae, si se golpea la cabeza, pero tiene casco, eso absorbe la mayor parte del impacto. Y sí, cuando uno cae en una superficie contundente, como veíamos en la foto, que es el pavimento o el cordón de la vereda, eso no se puede absorber. Cuando yo he visto pacientes que se caen por una escalera de madera, a veces se dan unos golpes bárbaros y no tienen nada. Te caes en una escalera de material y te fracturaste el cráneo como mínimo. Doctor, le voy a dejar una pregunta, porque vamos a entrar en el tema Chano, ¿no?
cuánto se daña el cerebro con los estupefacientes. Ahora me lo contesta en un ratitito, porque creo que los famosos Ceci están tuiteando, ¿no? En solidaridad con Chano. Uno en especial que es muy importante porque tiene que ver con la repercusión de estos casos en las redes sociales, en los cuales siempre se puede notar cierta crueldad, especialmente en las críticas en referencia al accidente de tránsito, digamos, o el incidente de tránsito en cuestión del Nova. Abel Pintos escribió: cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compás de espera, doloroso, angustiante. Público, canciones y escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra, la que se comparte con el músico al que queremos. Mis oraciones con el Nova y con Chano. Ajá. Un tuit amoroso, de compañero, de músico a músico, pero por sobre todas las cosas, valorizando la calidez humana, la compasión, el entendimiento, por sobre la crueldad que hay en la red social Twitter. Especialmente la mamá de Chano le agradeció este tuit a Abel Pintos por dar este manto de cariño, de amor, en un momento tan duro que tienen que atravesar no solamente Chano y el Nova, sino también toda su familia y sus amigos, la gente que los quiere. Van a los consultorios neurológicos, mamás preocupadísimas por sus hijos con el tema de la consecuencia que puede ocasionar una adicción. Sí, por supuesto. Yo te diría que básicamente el tratamiento que tiene que ver con las adicciones queda en manos de los psiquiatras que son especialistas en el tema. Pero es muy frecuente que nosotros los neurólogos nos encarguemos de evaluar el grado de daño. Entonces vienen los pacientes a ver qué consecuencia, incluso los que están recuperados, qué consecuencia han tenido. Que eso sirve a veces para tomar conciencia de lo que puede impactar en el cuerpo, en el cerebro, en el aparato cardiovascular y en el aparato respiratorio, los diferentes tipos de sustancias que se usan como estimulantes o con otro objetivo y que generan daños por adicción. A ver, Ceci, ¿también posteó Elegante? ¿Es así? Elegante, sí. En este caso posteó esta fotografía, bueno, una manera de apoyarse en el compañerismo, en la alegría, en los momentos felices para dar fuerzas a el Nova y a su familia, ¿no? Ahí se los ven sonrientes, bueno, una situación muy familiar, de amistad, con un gesto, ¿ves? Típico de Instagram, de fuerza y de amor para el Nova desde la cuenta oficial de Elegante-que. Ahí está, Elegante, que algunos lo critican por reivindicar el consumo, ¿no? Permanentemente, ¿no? El consumo fundamentalmente de marihuana. Marian, perdón, quiero preguntarle al doctor si no? El consumo, bueno, tanto de marihuana como de otros estupefacientes y lo que daña el cerebro después se puede recuperar. ¿O tiene algún tipo de recuperación o ya está? Bueno, por un lado está el tema de las políticas, ¿no es cierto? Si las políticas prohibicionistas sirven o han aportado algo, o hay que tomar otro enfoque completamente distinto respecto de las políticas prohibicionistas que creo que no han ayudado. Después, que no todos los productos son iguales, no es lo mismo hablar de marihuana que hablar de cocaína. Por ejemplo, la cocaína genera daños importantes porque, a ver, ¿cuál sería el mecanismo íntimo? Cuando alguien utiliza una sustancia que genera adicción, lo que está buscando es estimular el centro de recompensa. El centro de recompensa del cerebro tiene receptores a la dopamina. Vos estimulás y te sentís contento cuando, no sé, te fue bien en una tarea, en algo exitoso. Eso es lo normal de la vida y lo natural, o te encontraste con alguien. Pero si vos ingerís cocaína, te estimula de manera tan importante el centro de recompensa que no podés después volver a obtener ese placer si no la volvés a utilizar. Es como una explosión de Quiero decir que hay sustancias que son realmente muy contundentes, pero eso no se da con todo. Y además que las adicciones requieren, sí, la situación o la sustancia, pero del otro lado está la persona. No todas las personas tienen predisposición a las adicciones. Quiero decirte que también hay adicciones a conductas. Uno puede ser adicto al juego, adicto al sexo, adicto al celular. Entonces, no necesariamente tiene que haber una sustancia. Así que el tema de las adicciones es complejo. Pero la marihuana, digo, está bien, atándome a la pregunta de Priscila. La marihuana es como que tiene mejor prensa que las drogas químicas. Claramente, porque vos pero pensás usted que la como adicción... neurólogo dice, daño, hay sí. daño también, hay daño también en el cerebro. Con La marihuana no genera daño en el cerebro. ¿No genera? No genera daño en el cerebro. Y mira. además, la marihuana, por otro lado, es un producto que tiene muchas sustancias químicas. Vos tenés 15.000 híbridos diferentes y aparte ¿Pero tiene qué daño genera? una beta muy importante
que es el cannabis medicinal. Ustedes piensen que en cuanto a adicción, generan más adicción las benzodiazepinas que se venden en la farmacia que el cannabis. Pero no Y en el genera caso- pérdida, perdón, Ceci, pero la marihuana no genera pérdida de memoria, por ejemplo. La marihuana en dosis Una alta, cosa es el las cannabis cepas que medicinal. tienen THC, ¿sí?, pueden inhibirte los circuitos de la memoria, pero transitoriamente. Pero no hay lesión Pero en este caso neuronal. estamos hablando... Ahora, el campo es tan grande que uno te podría decir, a ver, fumar tabaco, fumar marihuana o fumar lechuga o laurel, eso en realidad, como vos tenés la punta, la brasa que tiene 900 a 1200 grados, genera tóxicos más allá de la sustancia que tengas que te dañan la membrana pulmonar y con el tiempo vas a tener un EPOC, una bronquitis crónica. Pero, no, ¿entendés? No depende tanto de la sustancia, sino de la combustión. Por eso es que en los tratamientos médicos uno muchas veces puede usar determinadas cepas de cannabis que se ponen en un vaporizador, no vapeador, que es el cigarrillo electrónico, vaporizador, y eso hasta 260 grados no genera combustión y lo puedes usar para neuralgias del trigémino, con objetivo médico. Claro, estamos hablando de estupefacientes, pero en el caso de Chano hay otro factor también, que es el del brote psicótico, y por ahí no está totalmente relacionado, o sí es una consulta, o sí con el consumo de drogas, porque tal vez la problemática psiquiátrica va en paralelo con el otro tema, Sí, con el tema de la adicción. La realidad es que hay un porcentaje de la población importante, cerca del 1%, por ejemplo, tiene esquizofrenia. Pero también es cierto, están estudiados determinadas constituciones genéticas, determinados genes que se pueden llegar a gatillar frente a determinadas sustancias. Ajá. Eso sí, está descrito. Ahora, yo lo veo a usted, doctor, discúlpeme, ¿no? La impresión que tengo, muy defensor de la marihuana, ¿no? Y me parece que hay que ser claro en esto, Para no porque a lo mejor hay confundirse. muchísimas mamás que a lo mejor tienen el flagelo de la droga puerta para dentro de su casa. Y más allá de el tema de que el cannabis está aceptado para uso medicinal, con el tema de los chiquitos que tienen algún tipo de epilepsia y demás, digo, históricamente se creyó que realmente el porro de marihuana te hace mal al cerebro. Es decir, eso Claro. siempre se pensó. Usted ahora nos dice que no, para mí es una novedad. Bueno, hay trabajos publicados. Mira, la historia es, se publicó un trabajo hace muchos años entre Nueva Zelanda y Estados Unidos con una población de adolescentes. En esa población se encontró una diferencia de un coeficiente intelectual de 7 puntos entre los que consumían y los que no consumían. Y este trabajo se repitió y sirvió justamente un poco para comentar y argumentar esto que ustedes estaban contando. Pero cuando se hizo después, se volvió a hacer el análisis estadístico que lo hizo una organización sueca, se encontró con que toda la diferencia se debía a la estructura de las familias y al poder adquisitivo y al nivel de educación que habían adquirido. No por la droga. Claro, entonces se organizaron 3 trabajos científicos más, 2 americanos y uno que lo hizo el Colegio de Londres. En esos trabajos se tomaron, mirá, fueron tan meticulosos que estudiaron mellizos o gemelos. Tenían la misma familia, tenían la misma educación y uno consumía y el otro no consumía. Y no encontraron diferencias de coeficiente intelectual. Ahora, de todos modos, en lo que yo estoy argumentando, yo simplemente estoy diciendo que las políticas prohibicionistas fueron malas. Y no va por ese lado, a mí me parece. Pero por otro lado, el término tampoco tiene que ser despenalizar el consumo de marihuana, sino el término tiene que ser regularlo. Y aparte hay que hablar del uso adulto, porque estamos hablando de los adultos, no de los menores. No, está claro. Entonces, uso Está claro. adulto. Así como tenés que regular el consumo de alcohol y el consumo de tabaco, bueno, habría que regular adecuadamente El consumo de... Claro. Digo, Sí. hablando del tema de marihuana también, hubo dos hechos que nos llamaron la atención y digo para no tomarlo tampoco con liviandad y saber qué lugar ocupa el cannabis medicinal y aquel que no. 2 hechos que nos llamaron la atención en estos días, cuando jóvenes llevaron uno al colegio, otro a su trabajo, los llamados brownies locos que tenían marihuana. Digo, en ese caso, ¿qué pasó? Lograron que un grupo de personas terminara descompuesto y terminara en el hospital. Digo, para diferenciar el tema, digo, me parece ponerlo sobre la mesa. Aquellos que hablan de el brownie loco y llevárselo a un compañero, convidárselo, que sepan que
eso hace sí mal realmente, porque estos chicos 16 años que terminaron descompuestos y, por otro lado, empleados de un call center que también lo hicieron, ¿no? Sí, El porque tema aparte también regular está- y el tema, digamos, explicar es muy importante. Simplemente lo que yo digo es, yo como médico no te voy a recomendar que vayas a comprarte un paquete de cigarrillos al kiosco, ni te voy a recomendar que vayas a comprar vino o determinada bebida alcohólica. Lo que yo estoy diciendo es que yo no prohibiría eso, ¿entendés? Yo no prohibiría la venta de alcohol en el país ni prohibiría la venta de cigarrillos. Hay que regularlo y hay que enseñar. Y creo que Sí. esa misma política hay que aplicarla en los otros problemas. Igualmente la marihuana mata. Sí. Igualmente la droga mata. Como el alcohol al volante, como... La marihuana es un desastre en el cerebro de los chicos. Desastre. Yo Pero no creo- está publicado eso, ¿eh? Pero está bien, pero basta con ver un adicto a marihuana y compararlo con alguien que no es adicto para darte cuenta que... Marian, realmente es alguien que no Hay está en sus muchos cabales. Y es la O sea, puerta, una y es la persona que puerta no de está- entrada, y es la claro, puerta de distinto entrada a tipo. otras Hay drogas. pero adictos sociales, además. Las adicciones, Mariana, por supuesto que existen. A ver, el consumo problemático de marihuana obviamente que existe, así como existe el consumo problemático de otras sustancias y también de conductas. Y eso hay que tratarlo y de eso hay que cuidarse. Por supuesto, no es la situación que hay que elegir. Es jugar con fuego. Pero el tema puntual es que el camino de prohibir es complejo. Por ejemplo, como lo hicieron en Uruguay, Pepe Mujica lo que quería era que los chicos no recurrieran al prensado paraguayo. ¿Ustedes saben cómo hacen el prensado paraguayo? Eso tiene hasta petróleo, tiene hasta sustancias parecidas a los pegamentos tipo cementos de contacto. Cuando vos fumás eso, no solamente estás fumando algo que no cumple ningún requisito de salud ni de higiene, sino que además que tiene sustancias que son mucho peores. Entonces, él lo que trató es de evitar ese camino, o sea, las políticas del menor daño. También está ese camino. Nadie está hablando acá de hacer una campaña pro. Estamos hablando de justamente el camino es proteger. Y cuando yo digo proteger, me parece que el camino prohibicionista no sirvió. Bueno, muy bien, doctor Anderson, gracias.